Muy bien, espero que todos estén bien del otro lado. Aquí estoy grabando en un momento interesante de intenso calor y les voy a hablar un poquito de lo que es terapia. ¿Por qué hacer terapia? Y terapias de lenguaje, que es precisamente lo que yo hago en todo lo que ven aquí atrás. Es un consultorio y por el otro lado ven eso enchufado allí porque yo no sé qué pasó aquí. Hay una avería en la electricidad del canal de este lado, la línea, no sé cómo se llama eso exactamente, y tuve que enchufar allá atrás, como pueden ver allí ese enchufe feo que se ve en el fondo. Terapias es siempre pensando en rehabilitar, no tanto en mejorar completamente como que si se tratara de una enfermedad y entonces debe ser curado completamente, que es lo que todos quisiéramos. Hay cosas con las que hay que convivir y de alguna manera hay que aprender a vivir con ello porque son una condición. En cambio, terapia es una especie de tratamiento a esa condición particular. Y lo que significa hacer terapia es precisamente someterse a diferentes, eh, son diferentes abordajes que se hacen dependiendo de cuál sea esta falencia, dificultad, enfermedad, si es que es algo que se pueda superar con ello o más bien sobrellevar. Hay diferentes tipos de terapia. El enfoque de las terapias tiene que ver con problemas de salud mental, es uno de ellos, conversando con un psicólogo, un psiquiatra, otro proveedor de salud, de atención de salud mental. También se conoce otros tipos de terapias conversacionales y cualquier otra forma en la que se sobrelleve este problema de forma tal, una vez más, que se sobreponga o se sobrelleve. Es un tratamiento que termina siendo no un remedio, sino eh, un abordaje para sobrellevar. Viene de un griego antiguo, terapéuticos, algo así, que tiene la idea de esta forma de curar, curativa, ¿sí? Relacionado con lo que le estoy diciendo, con una cura posible. Y no siempre es una cura definitiva, ya lo he estado diciendo, sino una especie de cómo sobrellevar esto. Claro, uno esperaría que mediante el estímulo y mediante la conversación, mediante diferentes tipos de tratamiento, se terminara consolidando un avance que al menos termine independizando a la persona, no convirtiéndolo en una especie de dependiente del terapeuta. ¿Sí? Aquí estoy chequeando algo aquí rapidito porque esto como que está, no sé si se está viendo bien. Si se está escuchando, perfecto, porque lo que hice fue prender la cámara y ya. Ahora vamos a hablar de terapia de lenguaje, que es exactamente lo que yo hago aquí. Es una especialidad para rehabilitar que se va a encargar de estimular, recomponer, reacondicionar de cierta manera y primero debe establecerse una evaluación, un diagnóstico, esto es previo, y en función de ello tratar el problema del lenguaje, del habla, de la audición, la voz, todo esto está implicado. Y el aprendizaje y la motricidad vocal que se debe a estas facultades que orgánicamente están precondicionadas o no en relación a lo oral, que es el aparato fonador. Las terapias de lenguaje entonces vienen a ser un tratamiento que se utiliza para que los niños principalmente, porque en edad temprana es donde pudiera ocurrir alguna dificultad en el avance progresivo según el estadio de desarrollo del lenguaje que nos decía Jean Piaget. Y estos trastornos entonces requieren, una vez que son definidos como tal, diagnosticados, quiero decir, bueno, se pudieran corregir. Y si es algo fisiológico, probablemente previa una operación, un tratamiento quirúrgico, pudiera darse el caso que entonces progresivamente se adquiera una mejora, ¿no?
Por ejemplo, la tartamudez se debe a una cuestión psíquica que puede mejorarse. Probablemente sí, el trastorno específico, los trastornos específicos del lenguaje. Digo los porque pueden ser varios implicados allí. Y estos sí que son más, digamos, tienen un mejor pronóstico en relación a la mejora. Aquí sigo chequeando para ver. Estos son los llamados TEL, trastornos que implican en ellos, o quizás previo diagnóstico, estos trastornos específicos del lenguaje, del desarrollo del lenguaje, evidentemente afectan la adquisición y las habilidades lingüísticas en niños, especialmente también en adultos, adolescentes. Se conocen como trastornos del desarrollo lingüístico, también TDL, y es un retraso o disfasia del desarrollo. Se manifiesta en la infancia, pero también puede prolongarse hasta la adolescencia. Puede dejar secuelas, incluso llegar a tener estas secuelas a la edad adulta. Afecta a niños que no tienen pérdida de audición o discapacidad. No necesariamente está asociado a ello. Y puede afectar a niños que sufren otras alteraciones del neurodesarrollo. Hay trastorno específico del lenguaje que tiene que ver con lo expresivo o el output lingüístico, que afecta la expresividad de la lengua y está enfocado el tratamiento en que la persona pues logre articular, logre primero tener un input suficiente. Hay que ver si es el caso. Puede que entonces sea mixto, expresivo y comprensivo. Afecta tanto la comprensión como la expresión, como lo dice el mismo asunto, entendiendo que es mixto. Distorsiones de la palabra, dificultad para relacionarse con los significados, puede ser de carácter fonético o fonológico o ambos. Dificultad para usar preposiciones, conjunciones, adverbios, dificultad para responder preguntas de tipo inferencial, dificultad para tomar turnos en las conversaciones grupales. Y bueno, hay una serie de tratamientos que se hacen en la intervención que van a en pro de mejorar estos trastornos. Sigo revisando por aquí para ver si todo va bien, todo bien. Entonces, como vemos, hay pronósticos de que esto se pueda mejorar, se pueda salir adelante con estos. No quiere decir de que solo, ¿no? Debe requerir en cierto momento un tratamiento. Ahora, ¿qué es logopeda? Y es la función del logopeda en cuestión, que es una disciplina que casi nadie sabe. Yo digo casi nadie, entendiendo de que al menos lo considero yo así desde el punto de vista desde donde yo estoy, que hay mucha gente que no sabe ni siquiera qué significa pedagogía, pero hay que definirlo, hay que promocionarlo más, claro. Logopeda, y esta es la intención de este podcast en parte. Logopeda es una cuestión que, bueno, ya podemos partir del logo. ¿Qué significa logo? Logo tiene que ver con lo fonético, ¿verdad? Las expresiones que muchas veces están escritas en código y tiene que ver con la lengua siempre. Un profesional que tiene que ver con el área de salud también con el área ya más allá de la salud, que es la etiología, también desde el área o desde el punto de vista de antropológico, ¿sí? También una forma de abordarlo. Y entonces el profesional se encarga, y esta es mi función, yo soy logopeda, terapista de lenguaje, fonoaudiología, tiene que ver todo con lo mismo, y es muy afín de todas maneras. Se encarga de evaluar, tratar este problema de comunicación, de eglusión, también se conoce como terapista del habla o terapista del lenguaje. Diagnosticar este trastorno
de la escritura o de la comunicación oral, mejorar las difusiones del habla, la audición y funciones orales, identificar y corregir problemas específicos como la pronunciación y la fluidez, y el habla y la comprensión verbal, también rehabilitar las funciones alteradas, dotar al paciente de estrategias que pueda tener dificultad en el uso de estas habilidades comunicativas, entonces se deben aportar herramientas, y esta es la, digamos, tarea del terapista o del logopeda, aportar herramientas que más adelante este niño, adolescente, adulto sea independiente y muy consciente en cuanto a esto. La conciencia fonológica, que más adelante la voy a definir en otro tema porque no quiero que este tema se vuelva demasiado largo. ¿Y cuáles son algunas patologías que trata el terapista? Y ya con esto voy a ver si termino. La aparaxia del habla, la afasia, la disartría, quiero decir, la disgrafía, la disfemia, el trastorno de resonancia, el trastorno de respiración o trastorno respiratorio también, trastorno del lenguaje escrito, trastorno del desarrollo del lenguaje, trastorno del habla. ¿Cuándo acudir a un logopeda? Bueno, cuando hay un retraso en el neurodesarrollo, se percibe que el niño, el bebé, el adolescente tiene no muy, digamos, evolucionada su habla, o tiene algunos, digamos, problemas o condiciones que van a dificultar, según los estándares o según lo normal. Si ve que eso está sucediendo, acuda a un terapista para diagnosticar y que le proponga un tratamiento para abordar esta situación. Cuando hay dislalia, por supuesto, cuando hay disfemia, cuando hay un diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa que está asociada en parte a algunos, digamos, trastornos ya con lo que el niño en cuestión debe vivir. Por ejemplo, autismo, por ejemplo, algunas dificultades de movilidad que terminan afectando también los músculos que están relacionados con el habla, y con ejercicios y atención debida, sí que se puede llegar a mejorar, a tener un pronóstico más asertivo. Digamos, esto no se debe tomar a la ligera, sí que se debe acudir a un especialista y sí que se debe estimular. No es que va a ocurrir por sí solo, y hacerlo sin herramientas pudiera ser muchísimo más, por supuesto, muchísimo, pero muchísimo más difícil de que se progrese en este sentido, de que se adquiera una comunicación, diferente tipos de comunicación que puede adoptar, no necesariamente las que son, digamos, normales. Hay otras formas que son más artificiales y que lo importante después de todo es que se comunique. Un logopeda y un fonoaudiólogo son términos que se refieren a la misma disciplina. Esto hay que decirlo también. Fonoaudiología, logopeda es lo mismo. Se trata de una ciencia que estudia y evalúa, como he dicho todo el rato, y diagnostica y trata la misma cosa, el trastorno de comunicación del habla, de la forma de expresión, independientemente si es escrita o oral. Oral. Es un profesional que se encarga de estas cosas: el trastorno del habla, la lengua, la audición, la deglución, las funciones orofaciales, que creo que esto no lo había dicho anteriormente. También se le conoce como foniatra o sencillamente terapista del lenguaje. Su formación es precisamente en función de tener no solamente conocimiento de lo que implica la anatomía que está envuelta, sino también la neurología, que por supuesto tiene que ver con la psicolingüística y además factores que son sociolingüísticas que deben también tenerse en cuenta. Se refiere a una palabra griega, si queremos saber un poco de la etimología, que significa voz, sonido, fone, ¿sí? Y la palabra latina audire, que también está
vamos a decirlo así, asociada a esta etiología de lo que es un fonoaudiólogo. ¿Sí? Entonces, claro, combina ciencia, como hemos podido notar, tanto de salud, del área médica, tanto de psicología como de lingüística. Y se encarga justamente de, más allá de los trastornos, cómo vivir o aprender o, a través del uso de herramientas, superarlo. Es algo que sí que se puede superar. Hay algo que se me escapa demasiado y hay cosas que, por supuesto, entran también en el área de foniatría, de logopeda y todo, de la fonoaudiología, que como hemos visto se trata de la misma persona, mismo profesional, quiero decir, pero que está involucrándose más. Hay casos más severos donde también se debe acudir a este especialista. Por ejemplo, la aparaxia. No sé si yo esto lo definí rápidamente, pero vamos a buscarlo aquí rapidito para terminar un poquito con eso, ¿no? Es un trastorno neurológico que impide realizar movimientos o tareas a pesar de que la persona quiera y pueda hacerlo. Puede afectar a diferentes partes del cuerpo, como los brazos, las piernas, la boca y los ojos. Entonces la aparaxia es una dificultad también, evidentemente, como he definido ya, si el músculo del habla o algunos de ellos están atrofiados, están impedidos, se dificulta, para usar estos mismos términos. Entonces, por supuesto que va a ser difícil articular sonidos del habla. La aparaxia bucofacial tiene que ver con la incapacidad de mover la cara, como silbar o guiñar el ojo. Entonces hay comprometidos también allí algunos músculos, ¿sí? Que tiene que ver con el habla. Y la lengua también, la lengua es un músculo. ¿Qué pasa y cómo se llama cuando la lengua está rígida? Una lengua rígida. Déjame chequear aquí algo. Que principalmente uno asocia al habla a la lengua, y claro que sí. Y eso tiene un nombre, y hay que saberlo, ¿verdad? Puede ser un síntoma, cuando la lengua está rígida, ese músculo, de una afección que impide que la lengua se mueva libremente. Y claro que si es el caso, va a haber problemas en esto, ¿sí? Puede ser que la lengua esté dormida, haya una fisura, haya una glositis, que es una afección que causa inflamación en la lengua. Alguna irritación, puede que esto sea momentáneo, cuando uno se muerde la lengua, o cuando algo te pica, o cuando hay una infección seria, o cuando hay un, digamos, en el paladar, algo está comprometido, o en el mismo músculo. Esos problemas linguales también afectan, por supuesto, el habla, por supuesto. El movimiento de la lengua tiene que ver con el habla. Eso lo podemos saber de manera casi que intuitiva, ¿no? Sí. Bueno, quería decirle algo más por aquí porque hay demasiado. Y bueno, tampoco voy a decirles todo de una vez, ¿sí? Pero son algunos de los, digamos, condiciones y definiciones del logopeda, del fonoaudiólogo, de la persona que está encargada como profesional de su tarea, de tratar de hacer pronósticos o diagnósticos en función a todos estos problemas de logopeda, de fonoaudiología, como ya les decía, que es la misma especialidad. Y bueno, es verdad que ninguno de nosotros quisiera pasar por estos problemas, dificultades, trastornos, pero cuando es el caso hay que atenderlos, ¿sí? Es una prioridad atender estos problemas. Es mejor comer, es mejor el entretenimiento, claro, quisiéramos que siempre fuera el caso, pero cuando hay problemas de este tipo, no dude en acudir a un especialista. Y para eso estamos aquí, ¿sí?
desde la edad temprana hasta dificultades del lenguaje que tienen ya, digamos, se revelan en forma tardía o por no haberse atendido a edad temprana, que esta es otra cuestión que ocurre muchísimo, o al menos suele darse el caso. Bueno, se prolonga esta dificultad al no haberse atendido, no haberse dado suficiente estímulo a edad temprana, a la edad adulta, a la edad de adolescente. Por ejemplo, el rotacismo, las sílabas trabadas, son problemas que si se hubiesen tratado a tiempo, pero nunca es tarde, lo importante es que se trate y que sea atendido por un especialista. Para eso estamos. Chao, chao. Nos vemos otro día.